Muchas y más ricas bendiciones para usted. Bienvenido a su canal Aprende de la Biblia. Suscríbete para que reciba el contenido que estaremos subiendo edificante en este canal. Bien, mis amados, soy su hermano Luis Félix y aquí estamos con el objetivo de edificar. Y en este primer audio o enseñanza vamos a tratar el tema de por qué es importante estudiar teología sistemática. Una introducción, una reflexión, el por qué es importante. Muchas y ricas bendiciones. No olvides suscribirte. La palabra teología viene del griego, compuesta por dos frases: teo, que significa Dios, y logos, que es conocimiento. Eso es lo que es la palabra teología. Se puede definir como la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. Hay muchas definiciones de teología, pero todas llevan al mismo significado: la ciencia que trata acerca de Dios y sus atributos. Ahora bien, la teología sistemática significa que está bajo un sistema de enseñanza, así como en los colegios, las escuelas, universidades enseñan una carrera o X nivel de curso con un sistema de enseñanza para que el ser humano, el cerebro humano, lo pueda digerir y pueda disciplinarse en esa carrera y pueda aprender todo lo relacionado con esa carrera. La teología sistemática lo hace bajo un sistema de enseñanza. ¿Por qué hago la comparación con el sistema de enseñanza secular o universal? Porque todo lo que hay, todo lo que existe, fue derivado del principio de Dios, y todo el conocimiento derivado de la Biblia, la palabra de Dios, porque es el libro más antiguo, aunque Gutenberg, la imprenta de Gutenberg, creo que fue el segundo libro en imprimir, según algunas historias. Otras dicen que fue primero la Biblia, pero en fin, aunque fue imprenta por Gutenberg, ya la palabra de Dios existía de modo verbal desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, la humanidad, y se comunicaba con la humanidad. Ya existía la palabra de Dios. Luego fue que a medida de la historia se la dictó a Moisés, primero en tabla, luego varios procesos históricos ocurrieron y llegó a escribirse en papiros y otros materiales de esa época, hasta llegar a la historia de la imprenta y ser imprenta con papel del que hoy tenemos. De manera que la teología sistemática tiene el rol de enseñar la palabra de Dios de manera ordenada, así como están ordenadas las materias en una universidad. Porque al momento de leer la palabra de Dios es importante saber
que la palabra de Dios la puede leer cualquiera, pero no es cualquier libro. De modo que leer la palabra de Dios no es lo mismo que estudiar o escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios va más allá de una simple lectura. Escudriñar es como buscar el significado del por qué se escribió tal pasaje, tal libro, tal texto de las Sagradas Escrituras. Si bien sabemos que la palabra de Dios a veces dice algo para enseñar otra cosa, o sea, dice una cosa para enseñar otra. Y si usted no la escudriña buscando mucha información, posiblemente estaría malinterpretando lo que lee, lo que llevaría a una desgracia intelectual y espiritual, si cabe decirlo así. Estudiar la palabra de Dios de manera sistemática significa, por ejemplo, el personaje central de la palabra de Dios es Jesucristo, sin lugar a duda. Pero tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto se habla de Jesucristo. Casi todos los profetas profetizaron de Jesucristo. En el mismo Génesis se habla de Jesucristo. Hasta Apocalipsis se habla de Jesucristo. ¿Qué hace la teología sistemática? Que te junta esos pasajes y ese conocimiento en una materia llamada Cristología. En Cristología usted va a estudiar todo lo relacionado con Jesucristo. Otra materia importante es, por ejemplo, los ángeles. Otro tema importante de la Biblia son los ángeles. La palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, de los ángeles, y en el Nuevo Pacto habla de ángeles también. Entonces, la teología sistemática te encierra esos pasajes, esos textos, ese conocimiento de los ángeles en una materia llamada angelología. Y así todas las materias bíblicas tienen un motivo, es de enseñarte la palabra de Dios de manera que que podamos disfrutar de una correcta lectura y si cabe decir una correcta interpretación, como lo son las herramientas que provee la hermenéutica para que aprendamos a bien interpretar los pasajes de las Sagradas Escrituras. Yo le decía a unos hermanos que fijémonos en nuestro hogar. En nuestro hogar no tenemos el inodoro en la sala, no tenemos la estufa en el aposento y no tenemos la cama en la galería. ¿Por qué? Porque estamos ordenados. Y eso es lo que quiere Dios, que nos ordenemos. Nuestro Dios es un Dios de orden, de disciplina, de conocimiento. Y cuando instamos a estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, no obligatoriamente estamos diciendo que tiene que ir a un instituto o universidad bíblica o teológica, que fuera lo mejor. También en nuestros hogares, al momento de leer la palabra de Dios, podemos estudiarla, escudriñarla con los métodos que hay en las redes sociales, los diccionarios, las diferentes versiones, maestros en líneas que nos ayudan a una correcta interpretación de un pasaje que sea un poco difícil. De modo que, si estudiamos la teología sistemática, podríamos estar disfrutando de una correcta lectura y de una correcta interpretación
Un dato importante que encontré buscando información en Google, ¿no? La teología fue aceptada por el cristianismo entre los siglos IV y V desde entonces. En el mundo cristiano, filosofía y teología se estudiaban como parte de la misma disciplina hasta el Renacimiento. Es decir, la teología se consideraba una rama de la filosofía hasta que la secularización favoreció que se independizaran una de la otra. Todas las religiones aplican estudios en teología. En este sentido, se puede hablar de teología abrahámica, judía, cristiana, islámica, egipcia, griega, nórdica y celta, por citar los ejemplos más difundidos. Dios les continúe bendiciendo.